Hay un nombre que esta semana recorre México de norte a sur, y no precisamente porque la gente lo esté celebrando. Alejandro Mario Álvarez Puga está hoy detrás de las rejas, procesado por un juez bajo cargos de defraudación fiscal. Y lo primero que uno quisiera pensar es, por fin, el sistema funcionó. Pero espere, antes de llegar a esa conclusión, hay algo que vale la pena preguntarse, algo que los noticieros de las 8 no van a plantear esta noche. ¿Por qué hasta ahora? ¿Y por qué justo en este momento, cuando los propios diputados de Morena están vaciando los comités más importantes del Congreso como si supieran algo que nosotros todavía no sabemos? Quédese hasta el minuto 12, porque ahí hay un dato que va a hacer que todo esto encaje de una manera que no le va a gustar, pero que necesita conocer. Antes de hablar de fechas y expedientes, permítame hablarle de algo más cercano. Usted que lleva décadas trabajando, que ha hecho lo que le pidieron, pagar puntual, declarar todo, no saltarse nada. Usted que fue al módulo del SAT cuantas veces hizo falta, que guardó comprobantes, que cumplió. Mientras eso ocurría, había personas que operaban en otro carril, un carril donde las declaraciones podían estar incompletas durante años, y aparentemente nadie miraba hacia ese lado. Cada peso que alguien no entregó al fisco es un peso que no llegó al presupuesto de salud. Es un peso que no reforzó el fondo de pensiones. Es un peso que hoy hace falta cuando usted va a la farmacia y encuentra que el medicamento que necesita subió otra vez de precio. No es una metáfora, es una cadena muy concreta, y en un momento le voy a mostrar quién debió haber cortado esa cadena mucho antes. Lo que el juez determinó es esto. Álvarez Puga será procesado formalmente por el delito de defraudación fiscal. Según lo publicado por Sin embargo el pasado 12 de julio de 2026, el imputado permanece bajo custodia. Seguirá preso, lo cual no es un detalle menor. Cuando un juez niega la libertad, es porque considera que hay riesgos reales, fuga, interferencia con el proceso, o ambas. Eso no se decide a la ligera. Ahora bien, la pregunta que debería estar en todos los titulares y que brilla por su ausencia es la siguiente. ¿Cómo pudo sostenerse durante tanto tiempo una situación de este tipo sin que las instituciones encargadas de detectarla actuaran? El sistema fiscal mexicano no es improvisado. Tiene mecanismos, tiene auditorías, tiene cruce de información. Si algo pasó desapercibido durante años, hay que preguntarse si realmente fue descuido o si alguien, en algún escritorio, prefirió mirar hacia otro lado. Y aquí viene algo que vale la pena notar. En las últimas horas, la palabra condena se disparó en Google Trends hasta convertirse en el término más buscado en toda la República. Piénselo, millones de mexicanos al mismo tiempo buscando esa misma palabra. Eso no pasa cuando la gente simplemente se informa. Eso pasa cuando la gente intuye que hay algo más, algo que los medios convencionales no están terminando de decir. Entonces, ¿quién debió haberlo visto? ¿Quién revisaba las declaraciones? ¿Quién tenía acceso a los expedientes y los validaba año tras año? Estas no son preguntas retóricas vacías, son el centro de todo. Porque si hay un delito de esta naturaleza, no hay impunidad sin complicidad o sin negligencia estructural. Y ninguna de las dos es inocente. Y justo cuando este caso comienza a ganar peso mediático, ADN Político registra algo que, si se mira aislado, podría parecer una simple nota política. Diputados de Morena abandonando en masa los comités clave del Congreso. No cualquier comité, los de fiscalización, los de vigilancia, los que en teoría deberían ser el último muro de contención contra exactamente este tipo de situaciones. Su argumento es que lo hacen para enfocarse en las campañas electorales que se avecinan. Puede ser, pero permítame plantear la pregunta de otra manera. ¿Es casualidad que el control institucional se debilite justo cuando un caso de este calibre empieza a levantar polvo? Usted decide. Yo solo estoy poniendo las piezas sobre la mesa. Y para cerrar ese cuadro, hay un dato que quiero que lleve guardado. En el Congreso mexicano hay 500 diputados. 500 representantes del pueblo, con sueldos, con recursos, con plataforma. ¿Cuántos de ellos aportaron alimentos para las familias venezolanas que atraviesan una crisis humanitaria? 5. 5 de 500. Guarde ese número, porque ese número le dice más sobre los valores reales de la clase política que cualquier discurso de fin de año. Ahora bien, ¿qué significa todo esto para usted, para su familia, para la persona que tiene 60 años y todavía espera que el sistema cumpla lo que prometió? La lógica es sencilla y dolorosa al mismo tiempo. Cada esquema de evasión fiscal que prosperó en silencio representó una sangría al erario. Y el erario no es una cuenta bancaria abstracta, es de donde salen los recursos para las clínicas del IMSS, para el programa de pensiones, para los apoyos a adultos mayores. Cuando ese dinero no entra, algo tiene que recortarse, y lo que se recorta casi nunca es el gasto en burocracia o en eventos oficiales. Lo que se recorta llega siempre al mismo lugar, a los que más lo necesitan, a los que cumplieron toda su vida esperando que el Estado respondiera. Hay una generación en México que hizo exactamente lo que le pedían. Pagó impuestos, confió en las instituciones y hoy mira hacia atrás y se pregunta si valió la pena. Si el caso de Álvarez Puga llegara a mostrar que hubo complicidades en niveles altos, la pregunta que seguiría no sería solo sobre él.
Sería sobre cuántos casos más existen, sobre cuántos nombres no han salido todavía, sobre cuántas personas toman decisiones sobre el fondo de su retiro mientras repiten el mismo esquema que hoy manda a alguien a prisión. ¿Y qué viene ahora? Hay 3 caminos posibles, y los 3 dicen algo sobre el estado real de las instituciones. El primero, el proceso avanza con firmeza, se investiga a quienes debieron supervisar, se generan precedentes reales. Sería histórico, pero siendo honestos, ¿cuántas veces hemos visto ese final en México? El segundo, el expediente se enfría lentamente, las audiencias se posponen, los testigos clave resultan tener agendas complicadas, y en 3 meses, el nombre de Álvarez Puga desaparece de los titulares como si nunca hubiera existido. Eso también lo hemos visto. El tercero, y quizás el más inquietante, el caso se convierte en una herramienta, se agita justo cuando conviene, se usa para ocupar el espacio informativo mientras otras cosas ocurren en silencio, mientras los comités de vigilancia quedan vacíos, mientras las elecciones se acercan y alguien necesita que la conversación vaya en cierta dirección. No lo estoy afirmando, lo estoy preguntando, y creo que usted, que ha vivido suficiente para reconocer los patrones, ya tiene su propia respuesta. Hay una palabra que esta semana millones de mexicanos escribieron en el buscador: condena. Otra que quizás estuvo en muchas mentes sin llegar al teclado: impunidad. Esas 2 palabras resumen exactamente la tensión de este momento. Y lo interesante es que son opuestas, pero también pueden coexistir, porque en México no es raro que haya una condena visible y una impunidad más profunda que sigue intacta debajo. Si usted siente que esta historia le toca de cerca, que reconoce en ella algo que ha visto antes o que ha vivido en carne propia, me parece que no está solo. Y me pregunto si usted cree, genuinamente, que esta vez el desenlace será diferente. Es una pregunta abierta, sin trampa, porque la respuesta que cada quien tenga dice mucho sobre la confianza que le queda a este país en sus propias instituciones. Y eso al final es lo más importante de toda esta historia.